En estos tiempos de crisis sanitaria por la epidemia del coronavirus COVID-19, explicamos de modo muy simple, desde el punto de vista matemático, la propagación de dicha pandemia. En primer lugar, muchos de los modelos que vemos estos días para predecir la evolución de la epidemia se basan en dinámica de poblaciones y emplean sistemas de ecuaciones diferenciales. Esto se debe a que los modelos matemáticos deterministas para describir la propagación de una epidemia por medio de ecuaciones diferenciales son muy útiles. Este tipo de modelos compartimentales, desde el modelo SIR, se basan en clasificar a las personas en compartimentos y modelizan la tasa de transición de un estado a otro. Con los términos SIR se hace énfasis sobre los tres estados de un individuo ante la enfermedad: susceptible a aquel individuo sano, infectado a aquel infeccioso con capacidad para contagiar a otros y removido a aquel recuperado o fallecido. Así, también se trata de explicar su evolución en el tiempo. Los estados dan lugar a tres compartimentos que permiten clasificar a los individuos de la población en cada instante de tiempo. En términos del modelo SIR, la propagación del COVID-19 está vinculada al sistema de ecuaciones diferenciales para las proporciones de susceptibles, de infectados y de removidos respecto al tamaño de la población que se asume constante. Este sistema está dado por las tres ecuaciones diferenciales que se presentan, donde beta es la tasa de infección y alfa es la tasa de recuperación en el supuesto de las condiciones iniciales que se ven en la parte inferior. En lenguaje cotidiano, la primera ecuación nos dice que la velocidad con la que decrece el número de susceptibles es proporcional al producto S por I, donde este producto se puede interpretar como la probabilidad de que una persona susceptible se encuentre con una infectada, y el parámetro beta mide la probabilidad de que el contagio sea exitoso. Es interesante entonces entender que beta tiene tanto que ver con el número promedio de encuentros entre personas susceptibles e infectadas como con el resultado de esa infección. A modo de representar la población infectada, vemos en la figura la curva roja. Esta es una curva que tiene un comportamiento exponencial durante un periodo de tiempo, es decir, crece lentamente al comienzo, alcanza un máximo valor y luego decrece y tiende a cero después de un largo tiempo. La forma de la gráfica se parece a lo que seguramente conocen bajo el nombre de campana de Gauss. Por ello, se busca minimizar el valor máximo de la velocidad de crecimiento. Eso significa disminuir la tasa de contacto entre individuos. Con un ejemplo se pone de manifiesto las repercusiones de una medida de cuarentena, como el distanciamiento forzoso de los ciudadanos ante la enfermedad COVID-19. Si tomamos 4 escenarios, un primer escenario sin medidas de cuarentena, un segundo con medidas de cuarentena leves, un tercero con medidas de cuarentena moderadas y un cuarto con medidas de cuarentena severas, vemos que de acuerdo a cada escenario tenemos los siguientes gráficos. Uno de ellos es la variación de la proporción de infectados activos en función de la intensidad de las medidas de control, y el segundo gráfico representa la variación de la proporción de individuos afectados totales en función de la intensidad de las medidas de contingencia o control. Observando detenidamente dichas figuras, es claro que el pico de infección en términos de la máxima proporción de infectados disminuye a la vez que el instante de ocurrencia del pico de infección se posterga en el tiempo cuando se ejecutan medidas de control más severas. El incremento del número de días desde el inicio de los contagios hasta alcanzar el pico de infección también permite dar cabida al desarrollo de tratamientos paliativos, por ejemplo, y ayudar a no saturar el sistema de salud. De allí la idea de aplanar la curva y de la importancia de la prevención de contagios en relación con la capacidad de un sistema de salud nacional. Por lo tanto, cuando hablamos de aplanar la curva, hacemos alusión al concepto estadístico de la curva de normalidad, hacia la cual tienden muchos fenómenos que se repiten en el tiempo en muy distintos ámbitos. Lo que se observa en esta gráfica es la kurtosis de la curva. En morado vemos una curva leptocúrtica, es decir, una curva muy pronunciada,
En tanto, en verde observamos una curva platicúrtica, es decir, una curva aplanada o achatada. A grosso modo, la distribución normal que sigue la incidencia de un fenómeno es un número reducido de casos en un principio, los cuales aumentan hasta alcanzar un pico máximo para después comenzar a descender hasta ya no presentarse. Por la forma que al graficarse toman los datos de un comportamiento de este tipo, a esta recurrencia se le conoce como campana de Gauss que mencionábamos anteriormente. Por eso, cada vez más países promueven el distanciamiento social e incluso imponen confinamientos para frenar la propagación. Si el distanciamiento se cumple, observaremos estas diferencias de los 4 casos posibles. El primer gráfico de ningún control, el segundo gráfico con un intento de cuarentena, un tercer gráfico con distanciamiento moderado y un cuarto gráfico con distanciamiento exhaustivo. Finalmente, decimos entonces que aplanar la curva es una forma crucial de detener el desbordamiento de los servicios de salud y limitar el número de muertes en general. En definitiva, significa ralentizar o frenar la propagación del virus, de modo que el número de casos se distribuya en el tiempo en lugar de experimentar un fuerte aumento al principio. Muchas gracias.